¿Alguna vez has intentado tender una mano amiga a alguien, solo para descubrir que tus esfuerzos caen en saco roto porque esa persona no estaba del todo lista para ayudarse a sí misma? Imagina esto, tú, un alma amable y compasiva, ansioso por marcar una diferencia positiva en el mundo, pero tus buenas intenciones parecen estrellarse contra una pared. Mientras emprendemos este viaje juntos, descubramos las complejidades de ayudar a personas que, por diversas razones, resisten la ayuda que tal vez necesiten. Es como ofrecer una mano a alguien parado al borde de un puente, indeciso sobre dar ese paso hacia el cambio. ¿Qué los detiene, y cómo podemos, con la sabiduría del estoicismo, navegar por estas situaciones delicadas? En esta exploración, desentrañaremos las capas de resistencia que las personas muestran cuando se enfrentan a la ayuda. Es una danza sutil entre la empatía y la autoconciencia, comprendiendo los diferentes caracteres que podríamos encontrar en este viaje. El estoicismo, una filosofía antigua que ha resistido la prueba del tiempo, nos brinda una luz guía mientras navegamos por estos desafíos. Juntos, descubriremos los 9 tipos distintos de personas que, por diversas razones, quizás no estén listas para aceptar la mano amiga que se les ofrece. Cada tipo requiere un enfoque único, combinando paciencia, sabiduría y una comprensión aguda de la psique humana. Acompáñanos en esta aventura iluminadora, donde profundizaremos en las complejidades de las personas centradas en sí mismas, los oportunistas, los creadores de sus propias ilusiones y aquellos resistentes al cambio. Los principios estoicos serán nuestra brújula, guiándonos a través de estrategias prácticas y sabiduría atemporal para ayudar a aquellos que aún no se dan cuenta del valor de la ayuda ofrecida. Permanece atento hasta el final, donde responderemos la pregunta que queda en el aire: ¿cómo podemos navegar estas relaciones complejas y aún así crear un cambio positivo? Embarquémonos en este viaje juntos y descubramos el poder transformador de la comprensión, la empatía y el automejoramiento. Imagina a un amigo que, sin importar la circunstancia, de alguna manera siempre vuelve la atención hacia sí mismo. Compartes entusiasmado tus planes para un viaje de fin de semana, solo para encontrarte con una cascada de quejas sobre su propia falta de experiencias de viaje. En el ámbito del estoicismo, encontrarse con personas tan centradas en sí mismas nos insta a reflexionar sobre la sabiduría que afirma: no puedes cambiar a una persona que no ve un problema en sus acciones. Es como intentar afinar una guitarra que se niega a reconocer que está desafinada. El estoicismo, con su filosofía de 2 oídos y una boca, nos aconseja escuchar el doble de lo que hablamos. Cuando nos rodeamos de aquellos que parecen solo escuchar el eco de su propia voz, es crucial reconocer la importancia de distanciarnos de esta autoabsorción. Aunque el deseo de inspirar cambio en los demás es loable, el enfoque estoico sugiere que a veces nuestro crecimiento radica en alejarnos de la negatividad. Creer en nuestra capacidad para inspirar cambio es un principio clave del estoicismo. A medida que navegamos la influencia agotadora de personas centradas en sí mismas, se convierte en un acto de equilibrio fomentar la resiliencia en nosotros mismos, y alentarlos a mirar más allá de su estrecha perspectiva. El estoicismo, en esencia, nos guía para mantener nuestra propia fortaleza mental mientras reconocemos las limitaciones de cambiar a aquellos que se niegan a ver más allá de los límites de su propia narrativa. En el gran tapiz de la vida, donde cada individuo aporta un hilo único, el estoicismo nos anima a apreciar los colores de nuestras propias experiencias. Alejarnos de aquellos que consistentemente apagan nuestro entusiasmo con su autoenfoque nos permite pintar nuestro lienzo con los colores vibrantes de la resiliencia estoica y la creencia en uno mismo. Imagina un escenario en el que alguien entra en tu vida, aparentemente como un amigo, solo para apoyarse en ti para favores que podrían manejar fácilmente solos. Los estoicos, pensadores profundos de su tiempo, asentirían conocedores de la complejidad de las relaciones humanas. Advertirían contra aquellos que disfrazan sus intenciones, utilizando la adulación y la manipulación para buscar ayuda en asuntos que apenas lo justifican. Estos oportunistas, con su habilidad para generar culpa y buscar apoyo para problemas triviales, desafían la noción estoica de que los verdaderos amigos buscan ayuda en situaciones desesperadas. El estoicismo nos enseña a discernir entre la necesidad genuina y la manipulación, enfatizando que las acciones hablan más fuerte que las palabras. La filosofía destaca la importancia de observar patrones, reconocer si alguien tiene continuamente emergencias menores que convenientemente se convierten en tu responsabilidad. En este sentido, el estoicismo sirve como un principio rector, recordándonos que la amabilidad se extiende más allá de las acciones, es una actitud, una expresión, un gesto. Frente a los oportunistas, el enfoque estoico nos anima a alinear nuestras acciones con una compasión verdadera, resistiendo la tentación de la explotación.
Las acciones, en el contexto estoico, no son simples transacciones, sino reflejos de nuestro carácter. A medida que los oportunistas intentan tejerse en nuestras vidas con sus narrativas cuidadosamente elaboradas, el estoicismo nos guía a mantener el autorrespeto sobre la culpa fuera de lugar. La filosofía estoica, arraigada en la sabiduría de pensadores como Epicteto y Séneca, nos insta a establecer límites, reconociendo que la compasión verdadera implica apoyar a quienes tienen una necesidad genuina en lugar de perpetuar un ciclo de dependencia. Al navegar por el terreno de los oportunistas, el estoicismo nos invita a abrazar la perspectiva equilibrada de los filósofos estoicos, quienes creían que las acciones deben estar gobernadas por la razón y la virtud. De esta manera, se nos anima a resistirnos a ser influenciados por las presiones emocionales, fomentando un entorno donde la compasión sea genuina, y nuestros límites permanezcan resistentes contra la marea oportunista. Imagina individuos que construyen sus propias pequeñas narrativas, tejiendo cuentos sobre quiénes son y cómo son las cosas. Estas ilusiones autocreadas se convierten en una lente a través de la cual ven el mundo, y, atrapados en sus propias historias, luchan por discernir la realidad. Los filósofos estoicos, con su énfasis en la autoconciencia y en enfrentar la verdad, asentirían reconociendo el desafío que estos individuos plantean al crecimiento personal. Los estoicos, conocidos por su resistencia y sabiduría, creían en mirarse a sí mismos con claridad, reconociendo tanto las fortalezas como las debilidades. En contraste, aquellos que viven en relatos autoconstruidos a menudo encuentran difícil ver más allá de las ilusiones que han creado. Por ejemplo, imagina a alguien que cree que siempre gana, incluso cuando se enfrenta a evidencia clara de la derrota. Los estoicos les instarían a ver la realidad, ya que a menudo afirmaban, sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. Reconocer la brecha entre la percepción y la realidad es un aspecto clave del viaje estoico. Ayudar a alguien atrincherado en sus ilusiones autocreadas no es una tarea fácil. La filosofía estoica ofrece un principio rector: entender y abrazar la verdad, incluso cuando desafía nuestras ideas preconcebidas. El antiguo dicho estoico, quien es valiente es libre, adquiere un nuevo significado en este contexto. Alentar a las personas a enfrentar la verdad sobre sí mismas requiere una forma de valentía que trasciende las ilusiones que han tejido. Implica desmantelar las paredes del autoengaño, un proceso que los estoicos argumentarían que es esencial para un crecimiento personal genuino. La perspectiva estoica sobre las personas que crean sus propias ilusiones nos invita a navegar el delicado equilibrio entre la autoconciencia y las ilusiones. Nos anima a ser valientes al enfrentar la verdad, fomentando un entorno donde el crecimiento personal no solo sea una posibilidad, sino una realidad. A medida que nos encontramos con individuos enredados en sus relatos autoconstruidos, la sabiduría estoica nos guía para ofrecer apoyo en ayudarles a desmantelar las ilusiones, allanando el camino hacia una existencia más auténtica e iluminada. En el vasto paisaje del crecimiento personal, existe un personaje, el que nunca admite errores. Este individuo, similar a un capitán que dirige un barco sin brújula, navega por la vida sin reconocer sus propias faltas. El estoicismo, con su sabiduría atemporal, arroja luz sobre los desafíos planteados por aquellos que evitan la autorreflexión. Los filósofos estoicos, defensores de la reflexión y la humildad, verían a dicho individuo como alguien que se niega a la difícil batalla del crecimiento personal. Imagina a una persona que encuentra constantemente excusas, atribuyendo una entrevista de trabajo perdida a factores externos en lugar de reflexionar sobre sus elecciones. El estoicismo nos enseña que sin una autorreflexión genuina y humildad, el desarrollo personal se convierte en un viaje arduo, similar a nadar contra una marea implacable. Abordar a alguien que se niega a admitir errores requiere un enfoque delicado, informado por los principios estoicos. Los estoicos creían que la mejor venganza es no parecerse a aquel que cometió la injusticia. En el contexto de lidiar con alguien reacio a admitir sus errores, esto sugiere que encarnar la humildad y abrazar la autoconciencia se convierte en una respuesta poderosa. Se trata de cultivar un entorno donde reconocer errores no se vea como una señal de debilidad, sino como un paso hacia el crecimiento. Además, la filosofía estoica nos anima a diferenciar entre la responsabilidad genuina y la justificación persistente. Las personas que culpan habitualmente a circunstancias externas por sus errores pueden perder lecciones valiosas. El estoicismo nos recuerda que tenemos control sobre nuestras propias acciones y reacciones, y para crecer, debemos reconocer y aprender de nuestros errores. Así que, cuando nos enfrentamos a alguien resistente a esta idea, el enfoque estoico nos invita a ser un ejemplo de abrazar imperfecciones y convertirlas en oportunidades de crecimiento.
La perspectiva estoica sobre individuos que nunca admiten errores nos insta a fomentar una cultura de reflexión y humildad. Nos recuerda que la mejora personal genuina requiere reconocer y aprender de nuestros tropiezos. A medida que nos encontramos con aquellos renuentes a admitir sus errores, la sabiduría estoica nos sirve como un faro, recordándonos que el futuro se forma con las elecciones que hacemos hoy. En el gran tapiz de la vida, existe una categoría de individuos que parecen descuidar las profundas implicaciones de sus acciones en su futuro. Estos son aquellos que subutilizan sus talentos, permitiendo que los capítulos de su potencial permanezcan inexplorados y sin contar. El estoicismo, con su filosofía pragmática, ofrece ideas sobre la dinámica entre el presente y el futuro, alentándonos a considerar el impacto de nuestras acciones en la narrativa aún por desarrollarse. Imagina encontrarte con alguien cercano a ti, un amigo o un miembro de la familia, que posee una multitud de talentos pero no se embarca en la travesía de planificar para el futuro. Es como presenciar un libro, rebosante de historias potenciales, sentado en un estante, intocado y sin abrir. El estoicismo, con su énfasis en aprovechar el momento mientras reconoce la importancia del mañana, nos insta a reflexionar sobre la delicada danza entre hoy y los sueños del futuro. Los pensadores estoicos, siempre pragmáticos y con visión de futuro, instarían a esos individuos a aprovechar sus habilidades y dirigirlas hacia un horizonte más brillante. El futuro, como ellos creían, depende de las elecciones que hacemos en el presente. Esto se alinea con la verdad profunda articulada por una mente sabia, que la vida es una danza entre aprovechar al máximo el presente mientras sembramos las semillas para un futuro gratificante. Alentar a alguien a reconocer y desatar su potencial requiere una mezcla delicada de inspiración y practicidad. La sabiduría estoica, fundamentada en los principios de la autodisciplina y la vida intencional, sirve como una fuerza guía. Les insta a las personas a trazar su propio camino, a dar los primeros pasos hacia la manifestación de sus sueños. La vida, nos recuerdan los estoicos, es un lienzo en el que pintamos el retrato de nuestra existencia, y descuidar las pinceladas que conducen al crecimiento, y la realización es negar la riqueza de nuestra propia narrativa. La filosofía estoica, con su profundo entendimiento de la interacción entre el presente y el futuro, habla a la esencia de aquellos que no se preparan para el futuro. Fomenta una consideración consciente de nuestros talentos, instándonos a cultivarlos y, al hacerlo, contribuir a la composición armoniosa de una vida bien vivida. A medida que nos encontramos con individuos reacios a abrazar esta perspectiva, la sabiduría estoica sirve como un faro, recordándonos que el futuro está moldeado por las elecciones que hacemos hoy. En el vasto espectro de experiencias humanas, existe un segmento de individuos que se encuentran perpetuamente enredados en la red de desafíos de la vida. Estos son aquellos que, en lugar de buscar soluciones, parecen deleitarse en la sombra perpetua del descontento. Interactuar con aquellos que incesantemente se centran en lo negativo se asemeja a navegar por un paisaje de nubes de tormenta perpetua, donde cada rayo potencial de luz solar se oscurece por una letanía de pesares. La filosofía estoica, fundamentada en la sabiduría eterna de los pensadores antiguos, ofrece un faro de luz en medio de la oscuridad de la negatividad. Al encontrarnos con individuos aparentemente atrapados en el ciclo de quejas sobre dinero, conflictos familiares o frustración laboral, los estoicos nos aconsejarían abordar estas situaciones con una comprensión matizada. Nos recuerdan que aquel que se ríe de la raza humana merece más de ella que aquel que llora por ella, ya que la risa tiene el poder de elevar, mientras que el duelo solo perpetúa las sombras. Los esfuerzos para ayudar a aquellos profundamente arraigados en la negatividad deben abordarse con una conciencia aguda del delicado equilibrio entre empatía y practicidad. Los estoicos abogan por centrarse en soluciones y participación positiva, evitando un vertido inútil de agua en un colador. Al igual que una canción desafinada, el constante enfoque en lo negativo puede interrumpir el ritmo natural de la vida. Por lo tanto, se vuelve esencial discernir entre aquellos que buscan un apoyo genuino como un regalo, y aquellos que ven el vaso de la vida como perpetuamente medio vacío. La perspicacia estoica subraya la importancia de mantener nuestra propia armonía mientras intentamos afinar el instrumento de otra persona. Quejarse, como dice un dicho simple, a menudo conduce a obtener menos. Los estoicos nos aconsejarían dirigir nuestros esfuerzos hacia aquellos que perciben el apoyo como un regalo, evitando a aquellos que parecen aferrarse a problemas como una manta familiar. El paso del tiempo podría revelar eventualmente la capacidad de celebrar lo que hay en su copa en lugar de lamentar lo que falta. La filosofía estoica sirve como brújula al navegar por el terreno de individuos que se centran incesantemente en lo negativo. Nos anima a fomentar una participación positiva que eleve en lugar de perpetuar sombras.
Mientras nos esforzamos por llevar la luz a aquellos atrincherados en la oscuridad del descontento, la sabiduría estoica nos enseña a equilibrar la empatía con el discernimiento, dirigiendo nuestros esfuerzos hacia aquellos que buscan genuinamente el regalo del apoyo. Ayudar a individuos que habitualmente culpan a factores externos plantea un conjunto único de desafíos, ya que navegan por la vida con anteojeras, ajenos al profundo impacto de sus propias respuestas. En el mundo del estoicismo, donde la autoconciencia y la responsabilidad personal son primordiales, abordar las tendencias de aquellos que señalan perpetuamente con el dedo hacia afuera requiere un delicado equilibrio entre aliento e introspección. Los estoicos, con su sabiduría atemporal, nos recuerdan que nadie es perfecto, y que el crecimiento proviene de un reconocimiento honesto de las propias fallas. Como un barco sin timón perdido en un mar de confusión, aquellos que se niegan a controlar sus reacciones se encuentran a merced de las circunstancias. El estoicismo enseña que la única parte de nuestras vidas que realmente controlamos es cómo respondemos a lo que nos sucede. Por lo tanto, el viaje hacia la autosuperación comienza con una profunda inmersión en las propias acciones y reacciones. Imagina a un jugador en un campo que atribuye cada tiro fallido al viento, sin contemplar la necesidad de práctica personal y mejora. Individuos así, cegados por sus atribuciones externas, se encuentran atrapados en un ciclo de victimización perpetua. Los estoicos advertirían contra esta mentalidad, instando a las personas a reconocer que la vida no se doblega a nuestros caprichos. La filosofía enfatiza que no debemos estropear lo que tenemos deseando lo que no tenemos, subrayando que los elogios deben ser frutos de nuestro trabajo, no regalos esperados. Ayudar a personas autoatribuidas implica navegar por un terreno donde la generosidad y los límites convergen. El estoicismo nos guía al impartir la sabiduría de que el respeto y la empatía se ganan, no se deben. Aquellos con corazones generosos deben encontrar un delicado equilibrio entre tender una mano, y asegurarse de que su benevolencia sea recibida con gratitud en lugar de con derecho. Las enseñanzas de la filosofía nos animan a mantener la integridad de la reciprocidad, donde cada acción se encuentra con la comprensión de las responsabilidades que conlleva. La filosofía estoica se convierte en una luz guía cuando nos enfrentamos a individuos que culpan constantemente a otros por sus desafíos. Nos insta a facilitar un entorno de autorreflexión y responsabilidad personal, reconociendo que el verdadero crecimiento florece al reconocer nuestras fallas y tomar el control de nuestras respuestas. Mientras navegamos por el terreno delicado del empoderamiento, la sabiduría del estoicismo se convierte en una brújula que nos dirige hacia un camino de autoconciencia y desarrollo personal auténtico. Lidiar con individuos que tienen un complejo de superioridad, creyendo que el mundo les debe favores simplemente por su existencia, requiere un enfoque matizado arraigado en los principios atemporales del estoicismo. Estos individuos, a menudo inconscientes del delicado equilibrio que la vida demanda, necesitan orientación para alinear sus expectativas con la realidad que se desarrolla a su alrededor. El estoicismo, con su énfasis en vivir en armonía con el orden natural del universo, nos enseña que el verdadero equilibrio se encuentra en el respeto mutuo. El complejo de superioridad, como sugiere la filosofía, interrumpe este equilibrio delicado. Aquellos que esperan un trato especial sin contribuir al bien común perturban el tejido social que el estoicismo nos anima a tejer con hilos de empatía y consideración. Imagina a alguien convencido de que su mero encanto debería abrirles puertas sin esfuerzo, y cualquier desviación de esta expectativa se encuentra con resistencia o se percibe como una amenaza. Los estoicos advertirían contra tal mentalidad, instando a los individuos a reconocer que la vida no se doblega a nuestros caprichos. La filosofía sostiene que no debemos estropear lo que tenemos deseando lo que no tenemos, enfatizando que los elogios deben ser frutos de nuestro trabajo, no regalos esperados. Ayudar a personas con complejo de superioridad implica navegar por un terreno donde la generosidad y los límites convergen. El estoicismo nos guía al impartir la sabiduría de que el respeto y la empatía se ganan, no se deben. Aquellos con corazones generosos deben encontrar un delicado equilibrio entre tender una mano, y asegurarse de que su benevolencia sea recibida con gratitud en lugar de con derecho. Las enseñanzas de la filosofía nos animan a mantener la integridad de la reciprocidad, donde cada acción se encuentra con la comprensión de las responsabilidades que conlleva. La filosofía estoica se convierte en una brújula en el intrincado paisaje de tratar con personas con complejo de superioridad. Nos recuerda la importancia del respeto mutuo, y la comprensión de que los elogios genuinos son el resultado de un esfuerzo sincero, no de expectativas merecidas.
A medida que navegamos por la delicada danza entre generosidad y límites, el estoicismo ofrece principios eternos que nos guían hacia la creación de un mundo donde el respeto y la empatía se ganan, tejiendo una tela armoniosa con hilos de consideración y comprensión. Encontrarse con individuos resistentes a nuevas ideas o al cambio puede ser similar a presenciar un barco que se niega obstinadamente a ceder ante los vientos del progreso. En el ámbito del estoicismo, estos individuos encarnan los obstáculos en el camino del crecimiento, eco de la creencia de la filosofía de que aquel que está contento con lo que se ha hecho se convierte en un impedimento para el progreso. El estoicismo, con sus profundas percepciones sobre la psique humana, nos enseña que el desarrollo personal es una batalla cuesta arriba sin reflexión y humildad. La resistencia al cambio a menudo proviene de la renuencia a salir de la zona de confort, un sentimiento abordado por el principio estoico de que el sufrimiento ocurre con más frecuencia en la imaginación que en la realidad. Estos individuos pueden estar atrapados en la red de sus propias construcciones mentales, imaginando barreras que tal vez no existan realmente. Intentar ayudar a aquellos que son resistentes al cambio puede recordar a enseñar a un gato a nadar, desafiante y a menudo enfrentado con esfuerzos inútiles. Los estoicos, reconociendo la tendencia innata del ser humano a resistir el cambio, fomentan la paciencia y la comprensión. La filosofía nos invita a sembrar las semillas del cambio, reconociendo que el crecimiento es un viaje personal que a menudo necesita surgir desde adentro. Al navegar por las complejidades de ayudar a aquellos resistentes al aprendizaje o al cambio, el estoicismo se convierte en una luz guía. La filosofía sugiere que el progreso es un esfuerzo personal, enfatizando la importancia de sembrar la semilla, y permitir que la naturaleza siga su curso. Aunque el viaje del cambio puede ser lento, la sabiduría estoica nos anima a seguir creciendo nosotros mismos, estableciendo un ejemplo que estos individuos podrían seguir algún día. La filosofía estoica ofrece percepciones invaluables para aquellos que navegan por los desafíos de ayudar a individuos resistentes al aprendizaje o al cambio. Nos insta a reconocer la naturaleza intrincada del crecimiento personal, admitiendo que el progreso a menudo requiere salir de la zona de confort. Al alinear nuestros esfuerzos con los principios del estoicismo, nos convertimos en catalizadores del cambio, sembrando semillas de transformación que pueden arraigar y florecer con el tiempo. En el laberinto de ayudar a individuos con diversos desafíos, las estrategias prácticas surgen como estrellas guías, iluminando el camino hacia un cambio positivo. Un enfoque fundamental defendido por el estoicismo es el estímulo de la autoconciencia. Al fomentar una mentalidad reflexiva, las personas pueden empezar a desentrañar las complejidades de sus propios pensamientos y comportamientos. La filosofía estoica sostiene que la autoconciencia es la piedra angular del crecimiento personal, instando a las personas a enfrentar sus acciones y abrazar una visión clara de sí mismas. Establecer límites se convierte en una herramienta crucial para navegar por las complejidades de ayudar a los demás. El estoicismo nos enseña que, aunque la empatía es un regalo, no debería venir a expensas del autorrespeto. Establecer límites claros ayuda a crear un espacio donde la compasión genuina pueda prosperar sin el riesgo de explotación. El principio estoico: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre. Sé uno, subraya la importancia de encarnar las cualidades que uno desea inspirar en los demás, estableciendo un estándar para interacciones saludables y respetuosas. Reconocer la manipulación es otra estrategia pivotal al intentar ayudar a individuos que enfrentan desafíos. El estoicismo proporciona una lente a través de la cual podemos discernir entre una necesidad genuina y los intentos de explotar la bondad. La filosofía alienta a tener un ojo discerniente, instándonos a observar patrones de comportamiento que puedan indicar manipulación. Al alinear nuestras acciones con la compasión verdadera, nos protegemos de ser dados por sentado, y aseguramos que nuestros esfuerzos contribuyan positivamente al bienestar de los demás. Equilibrar la empatía con el autorrespeto emerge como una danza delicada en el ámbito de ayudar a quienes lo necesitan. El estoicismo, con su énfasis en la vida virtuosa, enseña que la amabilidad se extiende no solo a los demás sino también a uno mismo. La filosofía nos recuerda que a veces lo más amable que uno puede hacer es decir no, preservando la energía y el bienestar propios. Este equilibrio entre empatía y autorrespeto fomenta una dinámica saludable en la cual el apoyo genuino puede florecer. Promover una mentalidad positiva y orientada al crecimiento se convierte en la piedra angular de las estrategias prácticas para ayudar a otros. El estoicismo, con su sabiduría de que el progreso a menudo requiere reconocer la necesidad de cambio, fomenta una mentalidad centrada en el crecimiento personal y colectivo.
Al infundir esperanza y la creencia en la capacidad de una transformación positiva, las personas se empoderan para superar desafíos y abrazar el camino de la automejora. Las estrategias prácticas para ayudar a individuos que enfrentan diversos desafíos se alinean estrechamente con los principios del estoicismo. Desde fomentar la autoconciencia hasta establecer límites, reconocer la manipulación y equilibrar la empatía con el autorrespeto, estas estrategias ofrecen una brújula para aquellos que navegan por las complejidades de ayudar a los demás. Fundamentadas en la sabiduría del estoicismo, estas aproximaciones promueven no solo el bienestar de las personas, sino que también contribuyen al cultivo de una comunidad compasiva y orientada al crecimiento. Al cerrar las cortinas en esta exploración de ayudar a otros a través de la lente del estoicismo, el tema central resuena: entenderse y mejorarse a uno mismo es la brújula que nos guía a través del intrincado terreno de ayudar a los demás. El viaje de la autoconciencia, piedra angular de la filosofía estoica, se convierte en una luz que ilumina el camino hacia un cambio positivo no solo para nosotros mismos, sino también para aquellos a quienes buscamos apoyar. Al abrazar el llamado estoico a la autorreflexión, sentamos las bases para un enfoque más compasivo e informado para ayudar a los demás. Esta discusión no pretende ser un monólogo, sino una invitación a una reflexión colectiva. Se anima a los espectadores a compartir sus pensamientos y experiencias, creando un diálogo dinámico que trascienda las fronteras de este espacio digital. En el espíritu del estoicismo, donde la sabiduría es un esfuerzo compartido, cada contribución se convierte en un trazo de pincel, enriqueciendo el lienzo colectivo del entendimiento. Juntos, podemos forjar una comunidad que aprenda, crezca y se apoye mutuamente en el viaje de autodescubrimiento y altruismo. Cerrar la narrativa con principios estoicos sirve como una brújula que nos dirige hacia una vida bien vivida. Alinear nuestras elecciones con nuestros valores se convierte en el pincel en nuestras manos, dando forma a la obra maestra de nuestra existencia. El estoicismo, con su sabiduría eterna, nos recuerda que la vida es un arte y que cada decisión, cada interacción, contribuye al gran tapiz de nuestro legado. La conclusión nos deja con una pregunta persistente: ¿cómo manejarás tu pincel y qué obra maestra crearás en la galería de la vida? La respuesta no solo yace en ayudar a los demás, sino en las elecciones conscientes que hacemos, encarnando la ética estoica de la virtud, la sabiduría y la búsqueda de una vida alineada con nuestros valores más verdaderos.